Bien, chicos, vamos a acabar nuestro tema de funciones estudiando la función logarítmica y las funciones trigonométricas. Bien, vamos a partir de la función exponencial que hemos estudiado anteriormente y vamos a comprobar cómo precisamente a partir de ella, si tomamos logaritmos en los dos términos, llegamos a esta expresión, simplemente aplicando las propiedades de logaritmos que estudiamos en la primera evaluación. ¿De acuerdo? Bueno, esta expresión que nosotros tenemos aquí es lo que conocemos como función logarítmica en base a, donde a siempre tiene que ser un número positivo y además distinto de 1. La función logarítmica se caracteriza por unas propiedades, como hemos visto en las funciones anteriores, que vamos a intentar estudiar y recordar. Bien, como el logaritmo solo está definido si su argumento es positivo, es decir, si aquí en la x tenemos un número positivo, su dominio, como decía, va a ser desde 0 hasta más infinito, excluido el 0 porque no existe el logaritmo en ninguna base de 0, ¿de acuerdo? Y su recorrido va desde menos infinito hasta más infinito. Son continuas en su dominio. Su gráfica pasa por los puntos 1, 0 y A1. ¿Por qué? Pues precisamente porque si sustituimos la x por 1, me quedaría el logaritmo en base A de 1. El logaritmo de cualquier base en cualquier base de 1 es siempre 0. ¿Vale? Luego pasaría por el punto 1, 0. Y si sustituimos la x por A, logaritmo en base A de A, es decir, el logaritmo de cualquier base en dicha base es 1, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues por esa razón pasaría por el punto 0, A1. Si os acordáis, en la función exponencial teníamos que pasaba por el punto 0, 1, aquí pasa por donde, por el 1, 0. Y pasaba por el 1A, pues aquí pasa por el A1, es decir, se trata de la función inversa. Tenemos que distinguir además, si A es mayor que 1, la función va a ser creciente. Y si A está comprendido entre 0 y 1, la función es decreciente. ¿Qué significa eso? Bien, imaginemos que A vale 2, que vale 3, es decir, logaritmo en base 3, logaritmo en base 2, logaritmo decimal, que ya sabéis que es logaritmo en base 10, logaritmo en base E. Todas estas funciones son crecientes. En cambio, imaginemos que A está comprendido entre 0 y 1. Imaginaros. Logaritmo en base de un medio, es decir, que tengamos una fracción. Logaritmo en base un tercio, logaritmo en base un décimo, logaritmo en base 1 partido por e. Todas esas funciones serían decrecientes. Para que veáis la gráfica de lo que estoy diciendo, sería esto. Si a es mayor de 1, la función sería creciente. Si a está comprendido entre 0 y 1, la función sería decreciente. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos a nuestro libro. Vamos a seguir analizando propiedades que tiene. Nos dice que la recta x igual 0 es una asíntota vertical. Si volvemos a nuestra gráfica, esta línea que tenemos aquí, esta recta, que es el eje precisamente y en x igual 0, tenemos asíntota que vertical. ¿Veis el cursor? El eje y se convierte en una asíntota vertical en x igual 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. Seguimos con nuestro libro. Bien. La función y igual a logaritmo, fijaros, no tenemos en base a, sino 1 partido por a de x, es simétrica de y, logaritmo en base a de x, respecto al eje x. Parece que esto es un juego de palabras, pero simplemente lo que estamos diciendo es el logaritmo en una base a y en una fracción de a. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, serían simétricas respecto del eje x. Fijaros que eso lo que significa es esto. Ayudándome de nuestra aplicación demos, ¿vale? .com, lo que estoy diciendo es que si tenemos una aplicación, una base donde a es mayor que 1 o una base donde a es menor que 1, tendremos una función creciente y una función decreciente, pero fijaros que este eje, que es el eje de las x, se convierte en un eje de simetría. ¿De acuerdo? Serían simétricas respecto al eje x. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que me está diciendo aquí en mi libro. Que estas dos funciones logarítmicas serían simétricas respecto al eje de las x. Volvemos a ponerlo para que lo visualicéis. ¿De acuerdo? Aquí
la función creciente, esta sería logaritmo en base 2 de x, y esta azul, ¿vale?, sería logaritmo en base 1/2 o 0,5, como queráis verlo. Yo os he puesto el 0,5 para la representación, ¿vale? Si vosotros queréis hacer uso de este programa para alguna representación, fijaros que nosotros habitualmente teníamos esta situación, ¿de acuerdo? Para poner aquí en el logaritmo una base, pues simplemente lo que tenéis que hacer es venir a esta situación y encontrar, ponéis logaritmo, ¿vale? Y utilizáis esta tecla que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Imaginar que yo quiero ahora poner una función, la que sea, ¿vale? Voy a ir rápido, venga, x, cierro, igual, bueno, quiero poner logaritmo base 3, ¿de acuerdo? Pues me voy aquí a esta tecla, ¿lo veis? Y automáticamente me dirige el cursor hacia abajo. Le doy al 3 y arreglado, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente nos vamos ahí, pondríamos la x correspondiente y tendríamos otra función representada. ¿Queda claro cómo lo he hecho? ¿Vale? Bueno, nos vamos, como decía, a el principio. Bueno, aquí tenéis diferentes formas de ver la función logarítmica con distintas bases, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a eliminar la que acabamos de añadir, la verde, y nos quedamos con la propiedad que estábamos estudiando, que cuando tenemos esta situación, ¿vale?, 2 o 1/2, ¿vale?, en la base, tendremos funciones simétricas respecto al eje de las x. Volvemos a nuestro libro. También nos dice que la función y igual al logaritmo en base a de x es simétrica a la función exponencial a elevado a x respecto a la bisectriz del primer cuadrante. ¿Qué significa eso? Pues bueno, me voy a ir a ayudarme otra vez de mis notas que tengo aquí y fijaros. Si yo tengo la función exponencial 2 elevado a x y represento la función logarítmica en base 2 de x, obtengo que estas dos funciones, ¿vale?, son simétricas respecto a la bisectriz del primer cuadrante. La bisectriz del primer cuadrante no es otra cosa que esa recta que divide el primer cuadrante en dos cuadrantes exactamente, perdón, en dos mitades exactamente iguales. Estas dos funciones son inversas y son simétricas respecto a la bisectriz del primer cuadrante, ¿de acuerdo? ¿Veis cómo se convierte en un eje de simetría para las dos funciones? ¿Vale? Bueno, seguimos con el estudio de nuestras propiedades. Aquí ya os habla de dos funciones logarítmicas muy típicas, que es cuando utilizamos la base decimal, es decir, que a vale 10, o la base e, que se convierte en logaritmo neperiano, ¿vale? Y tendríamos esta representación. Fijaros que aquí la a se ha convertido en 10 y aquí la a se ha convertido en e, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues en esta situación tendríamos esta representación gráfica, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a continuación al estudio de las funciones trigonométricas. Bien, las funciones trigonométricas que nosotros vamos a estudiar son seno, coseno y tangente. Y vamos a ver cómo se representan y las características que tienen. Las funciones seno y coseno tienen estas propiedades. Su dominio es todo el conjunto de los números reales, ¿de acuerdo? Es R. Y son continuas en su dominio. Sin embargo, se trata de funciones que están acotadas, es decir, que tienen un tope por arriba y un tope por abajo. No pueden sobrepasar esos valores. Y precisamente lo que vosotros tenéis que considerar, ¿vale?, es que esas voy a disminuir porque aquí se ha perdido un poquito. Aquí. Lo que tenéis que considerar, ¿vale?, es que los valores de seno y coseno están comprendidos entre -1 y 1, ¿vale? Por eso os dice que el recorrido es corchete -1, 1 corchete, ¿de acuerdo? Los dos valores están incluidos, ¿vale? Por eso tenemos corchete, no tenemos paréntesis, pero nunca puedo obtener un seno de x igual a 2,1 o a 1,3. No puede ser. O no puede ser que el seno valga -1,1. Tampoco. ¿De acuerdo? ¿Vale?
siempre entre valor comprendido entre menos 1 y 1. Son funciones periódicas y su periodo es 2pi, es decir, cada 2pi se repite el mismo valor. Acordaros, cuando teníamos nuestra circunferencia trigonométrica, sabíamos que el valor de un seno se volvía a dar si le dábamos una vuelta completa, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso nos quiere decir que el periodo es 2pi. ¿Hasta ahí? Bueno. Por eso habitualmente se estudia este tipo de funciones en el intervalo 0,2pi. ¿Por qué? Porque los valores se van repitiendo de forma continua. Aquí en vuestro libro no voy a incidir más porque esto ya lo conocéis. Tenéis los valores del seno y coseno entre 0 en el primer cuadrante, entre 0 y pi medios. Las dos funciones son positivas. En el segundo cuadrante el seno es positivo, el coseno es negativo. Eso acordaros la función trigonométrica. En el tercer cuadrante, tanto el seno como el coseno son negativos, y en el cuarto cuadrante el seno es negativo, pero el coseno era positivo. Bien, aquí veis cómo crece y decrece la función seno y la función coseno. ¿De acuerdo? ¿Vale? Después, importante, acordaros cómo nosotros calculamos la simetría de este tipo de funciones. Simplemente lo que hacíamos era sustituir la x por menos x. Bueno, en el caso del seno, si yo sustituyo la x por menos x, es decir, el seno de menos x es lo mismo que el menos seno de x, ¿de acuerdo? Bueno, por eso se dice que es simétrica respecto al origen de coordenadas. En cambio, el coseno, si yo calculo el coseno de menos x, es igual a coseno de x. Entonces la función igual coseno de x es par, simétrica respecto al eje y. Aquí tenéis distintos valores. Esto lo aprendimos cuando estudiamos las funciones, cuando estudiamos la trigonometría. Y aquí tenéis una representación gráfica de la función seno y la función coseno. Fijaros, si yo parto del eje y, fijaros que en el caso del seno, el seno de 0 sería que 0, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cuando llega a pi medios, a 90 grados, vale 1. Después, cuando pasa por pi por 180 grados, vale 0. Cuando va a 270 grados, ¿vale? O 3 pi medios, tenemos menos 1. Y cuando llegamos a 2pi, de nuevo vuelve a su valor. Y así se va repitiendo de forma periódica. En cambio, en el coseno, la función trigonométrica tiene la misma forma, pero en vez de empezar de 0, empieza desde 1. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 vale 1. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Tendría la misma representación gráfica, pero los valores máximos están cambiados, ¿vale? Y si en el seno pi medios vale 1, pues en el coseno vale 0. Si en el seno en pi vale 0, pues en el coseno vale menos 1. Toma los máximos valores, ¿vale? Entre 1 y menos 1. Bien, de forma conjunta, aquí veis la representación de las dos funciones, si lo queréis ver superpuestas una con la otra, ¿de acuerdo? Pero fijaros que siempre va entre 1 y menos 1. Y por último vamos a pasar a la función tangente, ¿vale? Bueno, vamos allá. La función tangente, fijaros que viene definida por el cociente entre el seno y el coseno, ¿de acuerdo? Vale, pues al tener un cociente, ya sabéis que en el denominador no puedo tener 0, por tanto la tangente no existe para aquellos valores donde el coseno vale 0. Por eso nos dice que cuyo dominio es R, su dominio serán todos los números reales excepto aquellos valores que anulen el denominador, como os estaba diciendo. Bueno, aquí tenéis la representación, es decir, todos los valores R menos los valores donde pi medios le podemos sumar pi. ¿Por qué? Porque sabemos que el coseno en pi medios es 0, ¿de acuerdo? Y cada media vuelta se repite el mismo valor del coseno. Por tanto, en esos valores la tangente, donde el coseno vale 0, la tangente no existe. Esta es la representación de su dominio. Tiene algunas propiedades, son continuas en su dominio, su recorrido va desde menos infinito a más infinito, por tanto no son funciones acotadas. Como tangente de x más pi es igual a tangente de pi, es una función periódica, pero en vez de ser de 2pi es de pi, es decir, cada pi valores se vuelve a repetir su valor, ¿de acuerdo? Bueno,
Aquí tenéis el resto de funciones y la representación gráfica sería la que tenéis aquí. Existen precisamente asíntotas verticales en aquellos puntos donde el coseno vale 0, ¿de acuerdo? Y esta sería la representación gráfica. Tendría tantas asíntotas verticales como valores donde el coseno valga 0. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una tabla donde os pone que la tangente no existe precisamente porque el coseno vale 0. Bueno, pues este es el resumen de las funciones trigonométricas. Os voy a poner unos valores, unos ejercicios y el próximo miércoles, como os había dicho, me lo entregáis. Venga chicos, nos vemos.